Esta que vamos a ver es la de intoxicaciones por productos de uso doméstico, ¿sí? Que aplica un poco los conceptos de manejo inicial de los pacientes que tengan alguna intoxicación en el domicilio o que tengan acceso a productos que entren dentro de esta categoría. Cada vez son más, tienen que tener en cuenta que la forma más simple de poder estudiarlos o verlos en el texto es agrupándolos por sus características o por el tipo de lesión que producen al tomar contacto con mucosas o con la piel intacta de los pacientes. En general, estas intoxicaciones se dan en menores de edad, en pediatría, en el ámbito peridomiciliario. Entre el recién nacido y los 14 años es donde la mayoría de los casos se van a presentar y vamos a ver estos cuadros que son de mayor gravedad. Y en particular, antes de los 4 años es cuando se ven la mayor cantidad de accidentes y exposiciones en el ámbito domiciliario, porque es cuando comienzan a poder interactuar con el medio, a conocerlo a través del ambiente en donde muchas veces hay descuidos y se encuentran estos productos a disposición. Así que siempre es una intoxicación que vamos a verla en el ámbito de la pediatría con más frecuencia, ¿sí? Las intoxicaciones más frecuentes en menores de 6 años, acá hay un cuadrito donde un poco se puede ver cuáles son los productos más frecuentes, ¿sí? Entre ellos, los productos cosméticos y del cuidado personal, que son de baja toxicidad en su mayoría, pero que son los que producen la mayor cantidad de exposiciones. Luego tenemos productos de limpieza, ¿sí? Que son los que también nos producen muchas consultas, tanto telefónicas como presenciales. Y luego tenemos los fármacos, dentro de ellos los analgésicos que ya hemos visto, aspirina, paracetamol, AINES, todos estos son de una alta prevalencia dentro de este grupo de intoxicaciones, los que producen algún tipo de exposición, pero no específicamente por el tipo de tóxico, sino como un cuerpo extraño y que en su composición tienen algún tóxico. Y luego están los que son de uso tópico. Algunos datos para tener en cuenta cuando uno va a evaluar la consulta, que en general esto es muy de consulta telefónica o de acceso a través de los centros de intoxicaciones, pero por vía telefónica. La consulta se hace rápido porque en general los productos tienen en el reverso los teléfonos de los centros de atención de toxicología. Entonces, el toxicólogo o la toxicóloga que está del otro lado en el centro recibiendo la llamada tiene que tener en cuenta en el interrogatorio estas características. Como siempre, el tiempo de latencia es un punto muy importante para poder hacer la evaluación. La cantidad, el tipo de sustancia, claramente, a qué grupo de tóxicos pertenece, si hubo o no derrame, si la composición es líquida, si tiene derrame en la piel por la absorción que se puede producir, qué manifestaciones clínicas presenta al momento de la exposición o al momento de la consulta. Si tenemos disponibilidad de datos del origen del producto, dónde se fabricó, la composición. Bueno, quizás en algunos casos no tenemos exactamente la composición en las etiquetas, pero sí pueden encontrar información de dónde se fabrica y de esa forma poder obtener más datos. Otra cuestión que nos va a ayudar muchísimo es el número de ECAS, que es un número de identificación de las sustancias, de los productos químicos, que muchas veces están presentes en la etiqueta o directamente se hace búsqueda en plataformas virtuales donde se pueden encontrar. Y este número de CAS nos va a dar toda la planilla de identificación de los productos y las sustancias químicas con los datos de relevancias de toxicología. También tenemos que tener en cuenta medidas realizadas previamente. Si ya le realizaron alguna medida de contaminación, cuál, cómo, por qué vía, cuál fue el resultado de esta medida y los antecedentes del paciente, ¿sí? Si no será igual si es un niño, si es un adulto, un anciano, qué características o antecedentes médicos presenta. Más datos a tener en cuenta sobre la composición, si son alcoholes, tengamos en cuenta si es alcohol etílico o todos los alcoholes pesados o licoles, porque
el tipo de tratamiento va a cambiar, la vía de exposición generalmente es la misma y en estos casos apelamos más al accidental, pero tenemos que tener en cuenta las características de estos últimos alcoholes porque son muy tóxicos de forma rápida. Los cáusticos, ¿sí? Con su composición, ver si son alcalinos, ácidos y cuál es el tipo de lesión que va a dar cada uno de ellos. Los hidrocarburos, bueno, esto ya lo hemos visto al principio del curso. Los colas tóxicos que puedan producir metahemoglobinemia, fenoles, ¿sí? Que eso tienen efectos cáusticos, que pueden estar en combinación con hidrocarburos y con algunos productos que produzcan metahemoglobinemia, y los plaguicidas como todo grupo, y porque muchas veces están dentro del ámbito domiciliario porque se utilizan para jardín o para fumigaciones, o en algunos casos quedan durante mucho tiempo guardados y las personas no tienen idea de cuál es el producto y terminan siendo plaguicidas. Dentro de las consultas por productos domiciliarios, la lavandina y el cloro es una de las más frecuentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, está en disponibilidad en todos los hogares, es de muy alta prevalencia en los mismos y muchas veces lo que se realiza con estos productos domiciliarios es la extravasación del producto, o sea, se vende de forma suelta y o agregan en contenedores que muchas veces son de bebidas y ahí en la confusión a veces hay ingesta de este tipo de producto o puede ser de algún otro como los cáusticos. Entonces, mucho cuidado y hay que hacer mucha prevención en este caso con los productos de uso doméstico para evitar esto de diluciones, extravasaciones y que no esté etiquetado, ¿sí? Bueno, la lavandina es el hipoclorito de sodio, es la consulta más común dentro de este grupo. Por suerte, al ser es de la más común y es una de las digamos, menos tóxicas y de fácil manejo, ¿sí? Incluso telefónico se puede realizar. No así es el cloro, que ya es un poco más irritativo, ¿sí? Se va a condensar en forma líquida y va a producir un cuadro de irritación de las vías aéreas y de las mucosas que puede generar la consulta incluso presencial. Ambos en el estómago se van a transformar en ácido hipocloroso, que es de baja toxicidad, y es por esto que el tratamiento va a ser un tratamiento sintomático y de sostén y no tiene alta toxicidad. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Dependiendo de la vía, si ingresa por vía oral va a producir náuseas, vómitos, por vía cutánea y ocular voy a ver mucha irritación local, por vía inhalatoria, tos, sofocación con rinitis, obstrucción intestinal, ya sé cuando paciente que pueda llegar a tener algún antecedente, ¿no? Previo de asma, de bronquitis o cuadros respiratorios. También puede verse edema de glotis cuando estuvo durante mucho tiempo a una concentración muy elevada o cuando hay una exposición que es combinada con amoníaco y detergente, porque ahí sí se va a producir más irritación de la vía aérea y esto puede provocar la sofocación. El tratamiento entonces, decíamos, cuando es la ingesta es por vía oral, como en los primeros casos, voy a diluir el producto con líquidos fríos, fraccionados y protectores de la mucosa. ¿Esto qué significa? Le voy a dar de tomar de manera lenta, en cucharadas, en fraccionado, agua, ¿sí? Fría, y esto vamos a ir probando la tolerancia a la vía oral y evitando, por supuesto, el vómito, ¿sí? Si es necesario, se van a utilizar protectores de la mucosa. Por vía inhalatoria, en este caso, si es necesario y hay un cuadro respiratorio que lo amerita, voy a indicar nebulizaciones con solución fisiológica y evaluaremos los beta-2 y corticoides. El detergente común también es muy frecuente en su consulta, son detergentes que pueden ser aniónicos y no iónicos. El lauril sulfato de sodio, el fosfato de alquilo y de sodio son algunos de los productos que pueden llegar a motivar la consulta. Las manifestaciones clínicas acá por vía cutánea puede llegar a ser una reacción de tipo alérgica con eritema y dermatitis y por vía ocular una irritación local con alteraciones corneanas. En caso de ingesta por vía oral, que también puede darse, es más raro que la exposición
por lavandina, porque bueno, en los detergentes les agregan tienen una composición un poco más densa, más jabonosa, y por otro lado tienen colorantes que un poco alertan ante la confusión con otros líquidos, ¿sí? Pero bueno, en pediatría podría llegar a darse. Ningún síntoma puede ser que presenten o mucha también náuseas, vómitos y dolor abdominal en el caso de que haya habido ingesta. El tratamiento va a ser por vía oral cuando fue la ingesta de esta forma, líquidos fríos en forma fraccionada, igual que con lavandina, y cuando tenemos una exposición dérmica y de las conjuntivas, lavado con agua en forma abundante para, de nuevo, el objetivo final es diluir el producto. Luego tenemos los detergentes catiónicos. Acá ya se hace un poco más compleja la exposición y la intoxicación. Son compuestos de amonio cuaternario con cloruro de benzalcoholio, cloruro de cualinilo, y los usos acá son como usos antisépticos de piel para limpieza del material quirúrgico. Estos productos ya tienen un resguardo un poco más estricto que los anteriores, que pueden estar en el domicilio, ¿sí? Las manifestaciones clínicas van a ser por vía cutánea y vía ocular, irritación, eritema, dermatitis y conjuntivitis. De nuevo, un cuadro irritativo, sí, que pueden motivar la consulta. Por la vía oral va a producir náuseas, vómitos y dolor abdominal, y en gran cantidad o en altas concentraciones voy a ver el efecto cáustico con parálisis de músculos respiratorios, convulsiones y coma. Bueno, estos cuadros son mucho más graves, pero tiene que haber una gran cantidad o el producto estar muy concentrado. Luego tenemos los detergentes catiónicos, continuamos con ellos. El tratamiento por vía oral, cuando es de escasa cantidad, de nuevo, el objetivo es diluir el producto, ninguno tiene un tratamiento específico con antídotos, ¿sí? Lo voy a tratar de diluir como con líquidos fríos y fraccionados, probando siempre lentamente la tolerancia a la vía oral. Si producen náuseas, vómitos, suspendo esto, trato sintomáticamente y continúo luego con la dilución. Gran cantidad, en caso de que tengan una exposición muy importante en cuanto a la cantidad o a la concentración, ahí intento aspiración gástrica, pero voy a tener que evaluar bien qué tipo de detergente es y el efecto cáustico que pudo haber producido para no generar mayor daño, ¿sí? Ahí la consulta vamos a tener que hacer con endoscopía también. Por vía cutánea y vía ocular voy a generar un lavado por arrastre con agua, y de nuevo el objetivo es seguir diluyendo el producto. Luego tenemos un grupo, digamos, un poco más amplios, que son el apresto para planchar, que tienen almidón y perfume, baja toxicidad, desodorantes de ambientes que están muy de moda, se utilizan un montón en este momento. Algunos tienen colorantes y otros, digamos, no tienen ningún colorante, nada llamativo en su composición. Todos estos son de baja toxicidad, pero de nuevo vamos a tener en cuenta siempre la dosis y la cantidad que se ha tomado, ¿sí? O que ha ingerido o a la que se ha expuesto. Perfumes y colonias, todos estos tienen alcohol etílico, en menor porcentaje o en mayor porcentaje. Los perfumes y las colonias sí tienen una composición un poquito más alta. De hecho, cuando vimos alcoholismo crónico, probablemente les hayan mencionado que algunos pacientes que tienen ingesta de alcohol crónico y a veces se encuentran en tratamiento, buscan algunos de estos productos y hacen ingestas de estos para evitar tomar el alcohol, ¿no? Bueno, después tenemos las manifestaciones clínicas de estos, van a ser todas las que tengan que ver con un cuadro de intoxicación etílica. Entonces, muy irritativo a nivel gastrointestinal. También puede producir cuadros de hipoglucemia, estos además en los niños, e hipotermia. El tratamiento va a ser dar líquidos fríos, de nuevo fraccionados, en este caso azucarados, por el tema de la hipotermia y de la hipoglucemia, y evitar un poco esta complicación. Evaluaremos un poco si tenemos disponibilidad de hacer alcoholemia, haremos alcoholemia y veremos si tiene algún valor elevado, y sobre todo en caso de niños, ¿no? Tener en cuenta esto. Fraccionados y fríos estos líquidos. Luego tenemos otro grupo de productos que son las acetonas. Las acetonas son solventes de un grupo
muy volátil, producen exposición acá por vías respiratorias en algunos casos. También de nuevo vamos a tener en cuenta la cantidad, ¿sí? El volumen y el tiempo de exposición, porque bueno, de esto va a depender un poco las manifestaciones clínicas que vamos a ver. ¿En dónde están las acetonas? Las encuentran habitualmente en los quistaesmaltes de uñas, en la fabricación de lacas y resinas. Este olor bien fuerte que tienen los quistaesmaltes se debe a la composición con este tipo de productos, ¿sí? Manifestaciones clínicas que voy a encontrar, bueno, por vía cutánea y ocular, mucha irritación, ardor, eritema, de nuevo conjuntivitis y dermatitis en algunos casos. Y por vía inhalatoria, un cuadro también irritativo con tos, rinitis, obstrucción bronquial. Cuando la ingesta es por vía oral, acá en niños también tengo que tener en cuenta náuseas y vómitos. Cuando haya una alta concentración o una ingesta importante, voy a tener que evaluar la depresión del sistema nervioso central con obnubilación, coma, un cuadro un poco más severo, más grave, ¿sí? Y que se puede llegar a ver también en niños. El tratamiento, cuando la ingesta es escasa, voy a diluir líquidos fríos y fraccionados lentamente, probando tolerancia. Si es una ingesta importante de estos productos, voy a hacer aspirado gástrico y lavado gástrico si es necesario, tiene un buen tiempo de latencia. Si tiene contacto cutáneo u ocular, voy a hacer lavado por arrastre. Y siempre que tengamos exposición ocular, tenemos que hacer la consulta con oftalmología, ¿no? Por las úlceras que pueden quedar como secuela. Por vía inhalatoria, de nuevo, como es un cuadro muy irritativo, voy a evaluar realizar nebulizaciones con solución fisiológica, beta 2 o corticoides, si tiene un cuadro que lo amerita. En el caso del amoníaco, el amoníaco es un producto que pues en su transformación se produce un gas que es bastante irritativo y tenemos como ejemplo el hidróxido de amonio, que está en forma líquida, pero que cuando se utiliza puede generar estos vapores que son muy irritativos. Contiene el 25 al 29% de amoníaco. También tiene capacidad de ser cáustico alcalino en los productos de limpieza que se encuentran en bajas concentraciones en general, los de uso domiciliario, ¿sí? También se encuentra como refrigerante en líquidos quitamanchas, estos en lugares donde se utilizan lavados, ahí pueden ser que encuentren o tratamientos de prendas, ¿sí? Que encuentren una en mayor composición y también como desengrasante. Entonces tengo que pensar que por ahí se amplía un poco más la fuente de exposición. Dentro de las manifestaciones clínicas por vía oral, cutánea y ocular va a tener un efecto cáustico. Aquí ya voy a empezar a observar que puede consultar no solo por el cuadro más irritativo, sino o náuseas o vómitos, sino que el efecto cáustico que va progresando. Por supuesto, siempre depende la cantidad, ¿no?, que haya absorbido. Por vía inhalatoria voy a ver el cuadro, que esto es lo más frecuente, tos, sofocación, broncoespasmo, y estos síntomas se van a agravar si el amoníaco está asociado con lavandina y detergente. Muchas veces en intento de limpiar algunos espacios donde tienen que utilizar varios productos o que impresiona que hay que hacer una limpieza fuerte, asocian, ¿sí?, amoníaco con lavandina, y ahí es donde se produce los vapores que van a producir la irritación. El tratamiento por vía oral van a ser líquidos fríos, fraccionados y en algunos casos el purgante salino. Por vía inhalatoria voy a utilizar nebulizaciones con solución fisiológica, beta 2 y corticoides. En este caso yo sí, me parece que dentro de los que venimos charlando, este es uno de los que más frecuentemente se tienen que utilizar, ¿sí?, las nebulizaciones. Después tenemos limpiadores como desengrasantes, que estos son detergentes no iónicos y algunos pueden tener amoníaco o detergentes catiónicos. Ya acá empezamos a hablar de mezclas de productos, ¿no? Mezclas en su composición pueden tener dentro de ellos, para poder tener un mejor efecto como limpiador o desengrasante, ahí ya le tienen que agregar en su composición una mezcla de productos. Y ahí es donde nosotros vamos a ver no solo la exposición por ahí a uno, sino a más de uno.
es importantísimo para eso reforzar el tema de no trasvasar los productos, porque en las etiquetas es donde uno encuentra rápido la composición. En general, estos no van a producir síntomas de gravedad. Se pueden dar pautas generales de control si la consulta fue telefónica o la exposición en general es de baja gravedad. Luego tenemos los limpiadores multiuso, ahí también entran un montón de productos que se venden de esa forma y ahí hay que ver qué tipo de composición tiene cada uno de ellos. Contienen detergentes, solventes y amoníacos en su mayor frecuencia. Y los limpiametales, estos tienen solventes, aceites e hidróxido de amonio, y algunas marcas pueden contener ácido oxálico, que ya implicaría un poquito más de gravedad de la exposición, pero de nuevo vamos a evaluar la cantidad. Los limpiavidrios contienen alcohol isopropílico, etilglicólico, tensioactivos no iónicos, alcalinizantes, colorantes y perfumes. Y los lustramuebles contienen ceras, siliconas, tensioactivos no iónicos, solventes y perfumes. Entonces, dentro de acá, yo cuando voy a evaluar si estuvo expuesto a alguna de estas sustancias, voy a evaluar lo que vimos al principio, el tiempo, la cantidad, el tipo de producto, y cuando son ese tipo de mezclas voy a hacer una rápida valoración y tengo que categorizar cuáles son los productos que pueden llegar a generar mayor daño, ¿sí? En algunos de los productos de limpieza o incluso domisanitarios tenemos en su composición productos que pueden generar metahemoglobina. Esto lo hemos visto en el primer módulo, allá al principio del curso, y tenemos algunos como las naftalinas, ¿sí? Que contienen naftaleno, que es un hidrocarburo aromático muy volátil, o paradiclorobenceno. Esto ya seguramente les resuena de otro, del tema de hidrocarburos, y el uso que se les da acá son como repelentes de polillas. Las manifestaciones clínicas por vía oral o inhalatoria van a ser desde náuseas, vómitos, cuadros más graves donde haya una alta exposición, diarreas y metahemoglobina. En muchos casos los chicos utilizan, los chiquitos jugando o explorando un poco, encuentran las bolitas de naftalina y las tienen, las tocan, las chupan, las hace una buena absorción rápida. Entonces eso sí puede producir un cuadro de metahemoglobina donde tengo que estar atenta. También pueden producir hemólisis, convulsiones en los cuadros más graves y coma. Pero bueno, por suerte es no, con una bolita es de naftalina, que van a ver que se venden de esa forma, ¿sí? La toxicidad es baja y se puede hacer un tratamiento. Acá sí teníamos un tratamiento específico, miren, de todos los que venimos hablando, este es uno de los que tiene un tratamiento con agentes que puedan disminuir, ¿sí? El porcentaje de metahemoglobina. Y uno de esos agentes, digamos que era mucho más que es específico, pero que además es de baja toxicidad, es la vitamina C. En niños tratamos de evitar el azul de metileno, o sea, para cuadros un poco más graves. Cuando es una de baja exposición, la leche de magnesio y la vitamina C 50 miligramos por día por 3 días es una buena indicación. Y después tenemos cuando hay más de exposición, más de una, o en grandes cantidades, ahí, dependiendo de nuevo del cuadro de metahemoglobina que tengo que dosar, ¿no? Del porcentaje que voy a obtener, voy a evaluar si hay que hacer lavado gástrico, carbono activado, purgante salino, probablemente si es grandes cantidades realice alguno de estos, y además trate sintomáticamente esa metahemoglobina con azul de metileno o vitamina C. También productos que pueden generar metahemoglobina son los desodorantes para inodoros en pastillas, ya no vienen tanto así, pero bueno, en algunos lugares puede ser que encuentren que tienen paradiclorobenceno, perfumes y anilinas. Ven como de nuevo hay una mezcla de composición de hidrocarburos, pueden ser algunos alcoholes, incluso ahora en los líquidos contienen algunos alcoholes y en su composición, y anilinas que le dan ese colorante, que son tan llamativos, y vamos, el producto hace que llame la atención de los chicos sobre todo. Manifestaciones clínicas: voy a tener irritación local, prurito, raramente metahemoglobina y hemólisis. Y el tratamiento va a ser, de nuevo, vamos a evaluar la cantidad de la ingesta, ¿no?
Si es baja ingesta y la metahemoglobina es leve, administrar líquidos fríos, purgantes salinos y vitamina C 3 días. Y si la ingesta es más importante, el nivel el porcentaje de metahemoglobina es alto, voy a intentar medidas de contaminación, pero además voy a tratar el cuadro de metahemoglobina con vitamina C o azul de metileno, o en el caso de los graves, evaluaré los dos juntos o la exsanguínea de transfusión. Otros productos que tengan en su composición productos que puedan generar metahemoglobina están las cerillas o fósforos comunes. Por suerte también ya no son tan frecuentes, pero estos contienen clorato de potasio y en general no producen síntomas, pero cuando hay una ingesta importante y alta, ahí sí podrían llegar a provocar una metahemoglobina que se puede tratar con vitamina C. Y las pomadas de zapatos que contienen hidrocarburos y anilinas, estas también están bastante difundidas, incluso algunas vienen líquidas también, entonces tendría que tener muchísimo cuidado con la exposición y sobre todo a las anilinas que pueden generar. Bueno, después tenemos otros productos como los destapacañerías que tienen hidróxido de sodio, son cáusticos alcalinos en este caso, y estos son de mayor gravedad. Los quitaóxidos de telas que contienen ácido fluorhídrico también son cáusticos, y los anticongelantes para motores de vehículos que contienen dietileno y etilenglicol. Todos estos son glicoles, también vimos una clase sobre este tema en particular, y estos tres grupos de productos son de alta toxicidad, ¿sí? Y pueden producir cuadros graves con secuelas y requieren tratamientos en algunos casos específicos con la etilterapia o la hemodiálisis. Entonces acá donde sí ya el nivel de alerta de estos productos es mayor, tanto para consulta telefónica, presencial, y el tipo de evaluación que tengo que hacer es diferente. Em, Tenemos también dentro de los productos domisanitarios muchos que son para limpieza de pisos, que contienen dietilenglicol, de monoetiléter, ceras, tensoactivos no iónicos y acrílicos, y además también tienen hidrocarburos y detergentes comunes. Recuerden esto de que los hidrocarburos actúan como diluyentes en algunas mezclas, porque si no es muy difícil de que puedan todos estos productos a veces estar concentrados en uno. Entonces, para poder diluirlos y que tengan una buena composición y están bien mezclados, que esto no impida que la función que cumple el producto, a veces agregan hidrocarburos para esto. Los glicoles están en baja concentración, por lo que no requieren un tratamiento específico, pero de nuevo voy a evaluar clínica acá. Los glicoles son de alta toxicidad, así que si tengo, dependiendo de la cantidad, voy a tener que evaluar cómo está clínicamente, ¿sí? Si tengo la posibilidad de dosarlos, bueno, por supuesto, siempre tenemos que descartarlo, ¿no? Con un dosaje. Y líquidos para frenos, estos contienen dietilen o etilenglicol. De nuevo, estos de alta toxicidad. Luego puede ser que en muchas casas tengan a disposición algún lugar en donde se guarden productos, todos estos domisanitarios pueden estar también en algún lugar donde se utilice como de galpón o de lugares de reserva o para guardar cosas y objetos, y en eso también pueden encontrar productos domisanitarios o plaguicidas de jardín, ¿sí? A veces no están bien etiquetados o pasan mucho tiempo guardados y uno no sabe bien cuándo se fue la apertura de los recipientes. Entonces, bueno, todo eso hace que a veces no tengamos tanta información clara acerca del tipo de producto y de la composición y de si está, digamos, en buen estado o no. Aquí tenemos entonces a la cal húmeda, cal apagada o cemento para construcciones que pueden encontrarse en muchos domicilios. Esta cal, cuando la ingesta es por vía oral, ¿sí? Puede producir irritación local con aspiración pulmonar porque es un producto muy volátil, y hay que administrar líquidos fríos por vía oral y protectores gástricos, y por supuesto evaluar toda la función respiratoria, ¿no? Em, por vía ocular es muy irritativo y hay que lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos por arrastre, no cepillar, no frotar, lavado por arrastre con agua
con agua jabonosa y eventual consulta con oftalmólogo por el tema de las úlceras. En algunos casos se indica el colirio con neta, que actuaría como un quelante en ese caso. Bueno, algunos productos cáusticos. El polvo de oro o polvo de bronce está compuesto en un 80% de cobre y un 20% de zinc y estearina. Tiene cobre y zinc que forman el bronce y el uso es como un polvo dorado para pintar adornos. Esto se utiliza muchas veces como hobby o en casos de personas que trabajan con esto, ¿sí? Entonces, el cobre, cuando hemos visto la parte de metales, todo el módulo de metales, seguramente les han mencionado datos más específicos. Cuando la absorción es por vía oral, puede producir vómitos, diarrea y dolor abdominal, con fiebre, leucocitosis y hepatitis, necrosis tubular renal. Bueno, estos cuadros son un poco más graves, ¿sí? Cuando es por vía cutánea, produce eritema y ampollas, y por vía inhalatoria, perforación del tabique nasal, con tos, bronquitis obstructiva, neumonía aspirativa. Y por vía ocular va a producir conjuntivitis y úlcera de córnea, así que acá amerita de nuevo la consulta con oftalmología. Entonces, en su composición, este tipo de productos, si llegaran a tener alguna consulta, es de mayor toxicidad. Entonces, requiere no solo, si tuviéramos la posibilidad después de hacer el seguimiento, hacer algún tipo de dosaje, pero es muy difícil, por eso vamos a hacer tratamiento sintomático y de sostén y las evaluaciones de sistemas que se vean afectados, ¿sí? Pero bueno, son cuadros un poco más graves, a menor frecuencia, obviamente, de consultas. Y el zinc se presenta como cloruro de sulfato, sulfuro y óxido de zinc. Estas dos primeras, el cloruro y el sulfato, son las formas cáusticas. Por vía oral va a producir náuseas, vómitos, diarrea, neumonía aspirativa y en grandes cantidades mialgias, depresión del sensorio, convulsiones, bueno, cuadros más graves, ¿sí? Incluso necrosis tubular renal, cuadro de deterioro del sensorio. Por vía cutánea, irritación local, y por vía inhalatoria voy a observar tos, bronquitis obstructiva, y por vía ocular, erosión y opacificación corneal con glaucoma. Como los dos requieren un tratamiento un poco más específico y además ameritan consultas interconsultas con otros especialistas como oftalmología si fue por vía ocular la exposición. Los exámenes complementarios dentro de esto, acá destacamos los toxicológicos, pero hay varios, porque ya es un paciente de mayor gravedad. Dentro de los toxicológicos va a encontrar si se puede realizar y tenemos disponibilidad cobre en sangre y en orina, con los valores de referencia de cupremia de 80 a 150 y de cupruria de 17 a 43. El zinc en sangre con valor de referencia entre 80 a 160, y ahí hay que tener en cuenta valores de cobre y zinc que varían con la edad y cada valor es diferente. Si es en sangre entera, suero, plasma, esto ya lo vamos a consultar en laboratorio de toxicología. Y otros laboratorios y estudios que tengo que realizar en estos dos casos va a ser hemograma, el hepatograma, urea, creatinina, una orina completa y la placa de tórax para evaluar la función respiratoria. El tratamiento va a ser con lavado gástrico, purgante salino, el control de 24 horas. Todo esto va a depender un poco de la cantidad, el tiempo de exposición y la vía. Puede requerir intubación endotraqueal, lavados bronquiales. La estearina se va a pegar al polvo de bronce en tráquea y bronquios y esto va a obstruir la función respiratoria. La cupremia y la cupruria elevadas. En el caso de que yo pueda realizar estas determinaciones, voy a indicar la penicilamina. ¿Sí? En el caso de estos, se utilizan las mismas dosis que en el tratamiento de mercurio. Eso no va a cambiar, no se va a modificar. Y las nebulizaciones con beta-2, adrenérgicos y corticoides. Digamos que tienen un tratamiento específico cuando tenga el valor elevado y que además necesito obtener el tratamiento, ¿sí? Bien, otros productos que pueden encontrarse y debo tener precaución por su efecto cáustico y por la composición que presentan son el agua de Alibur y el agua blanca de Codex. El agua de Alibur contiene cromo y zinc en su composición y el agua blanca de Codex contiene acetato de plomo.
¿sí? O sea que esto es de altísima gravedad, se imaginan en niños, digamos, que puede producir el cuadro más grave, que es la encefalopatía por plomo. Así que en este caso es una consulta de urgencia y de alta gravedad. En este caso voy a solicitar, ¿sí?, la plumbemia a las 24 horas o dentro del tiempo que se pueda realizar en el laboratorio de toxicología, y según el resultado voy a realizar un tratamiento específico, como hemos visto con plomo, con quelantes. En el caso de las pilas, las generalidades pueden ser las pilas botón o las pilas cilíndricas. Habitualmente las consultas en los últimos años se utilizan más pilas de tipo botón en juguetes, pero por suerte también hay unas regulaciones que marcan que los juguetes tengan que tener ciertas trabas de seguridad, al igual que muchos de los fármacos que van a ver en frascos, que tienen trabas de seguridad para que no los puedan abrir rápidamente, que era lo que sucedía antes, y puedan acceder a las pilas, ¿sí? Las pilas botón se encuentran en relojes, juguetes y grabadoras, esto ya no es tan frecuente, y las pilas cilíndricas son las que se encuentran habitualmente en controles remotos, en juguetes también. Representan dos problemas, y acá lo que decíamos hace un momento, ¿no? Actúan como un cuerpo extraño, entonces es una obstrucción lo que van a producir, y probablemente la consulta venga a veces por eso, por ese motivo, ¿sí? Que la pila queda obstruyendo el paso o de la vía aérea o en el tracto gastrointestinal. Y por otro lado, ya por su composición, y por eso es que lo vemos en tóxico, tienen un potencial cáustico por el tipo de contenido de la pila, que contienen sales de zinc, cadmio, níquel, litio, esto es lo preocupante, mercurio, manganeso, ¿sí?, que en soluciones electrolíticas de hidróxido de sodio, de potasio el 40%, en general tienen hasta un 1 o un 13% del peso de la pila en su composición. Pero bueno, cuando se encuentran en las mucosas se genera una corriente que va a producir la lesión, ¿sí?, propia de la pila, y el efecto cáustico, el daño que se produce es por eso, y además al romperse las películas que vienen para proteger en los productos, la composición de la pila se abre y entonces se puede absorber algunos de estos tóxicos. El tamaño es variable, va a depender del tipo de pila, entre 8 y 25 milímetros de diámetro en el caso de las botón. Las mayores de 15 atraviesan el píloro dificultosamente, o sea que quedan previamente la mayoría, y las pilas botón, cuando son ingeridas, el 86% van a completar el tránsito, o sea que continúan por el tránsito gastrointestinal aproximadamente entre 3 y 4 días, pero esto es una pauta, un parámetro. Yo debo hacer el seguimiento de esto para saber y constatar si realmente fue expulsada. Las pilas de este tipo van a producir síntomas sobre todo a nivel gastrointestinal, ¿sí? Porque bueno, un poco el porcentaje y la mayoría de ellas son ingeridas por vía oral, con dolor abdominal, vómitos, quemaduras locales, ¿sí?, lesiones por causticidad con la corriente eléctrica o necrosis por opresión u obstrucción mecánica, disfagia, tos, sofocación, dolor retroesternal y perforación esofágica también se pueden ver cuando se quedan en obstrucciones, o cuando perduran durante más de este parámetro de 3 o 4 días, que tengo que observar y controlar que la pila haya avanzado en el tránsito, ¿sí? En algunos casos, no solo digamos, la disposición de la pila es gastrointestinal, sino que además puede ser en nariz, en oído, digamos, en las mucosas en donde los chiquitos jugando pueden introducirse las pilas, ¿sí? Exámenes complementarios toxicológicos, voy a hacer determinación de algunos de los compuestos que están en la composición de la pila. Entonces voy a evaluar mercurio, voy a evaluar que no haya y que no haya ninguna otra determinación que pueda llegar a realizarse, ¿no? Entonces la determinación de mercurio, de zinc, que era otro de los tóxicos que pueden encontrarse, dentro del tiempo de 24 horas, que es cuando mayor absorción voy a encontrar.
Y también dentro de los estudios la radiografía de tórax, abdomen y cuello, que va a ser importante para localizar la pila y objetivar dónde se encuentra y cómo está avanzando en el tránsito. Medidas generales van a ser las más importantes del tratamiento, y después tenemos algunas medidas específicas que van a ser cuando la pila está en el esófago, la remoción endoscópica. ¿Sí? Entonces, en este caso sí tenemos una indicación de toxicología de remover con endoscopía en este caso la pila o el producto. Cuando la pila está en estómago, no voy a indicar endoscopía, pero sí una dieta rica en fibras que se va a repetir. Entonces la radiografía irá por lo menos en 48 horas y evaluaremos si la pila avanzó en el tránsito o sigue en el mismo sitio, ¿sí? Si hay malestar gastrointestinal, náuseas, vómitos, bueno, voy a poder utilizar algún antiemético, pero sobre todo la indicación acá va a ser aumentar el tránsito gastrointestinal con la dieta rica en fibras, ¿sí? Si a las 48 horas no pasó el píloro, ahí vamos a tener que hacer una interconsulta con el especialista, porque la pila puede generar lesión de tipo cáustico y hay que tomar alguna conducta. Cuando la pila está en intestino y el paciente asintomático, voy a tener que hacer el seguimiento domiciliario buscando la pila en la materia fecal, darle pautas a la madre. En general, en menos de una semana ya la pila fue eliminada, le voy a tener que dar mucha pauta para que constate esto y venga a la consulta y nos informe. Con la dieta rica en fibras, ¿no? Y signos de alarma le voy a tener que dar. Estos van a ser si hay dolor abdominal, agudo, vómito, fiebre, ¿sí? O pasaron más de estos días y la pila no la he encontrado en materia fecal, tendré que hacer control ahí para observar con técnicas radiológicas dónde se encuentra. Puede citarse al paciente cada 3 o 4 días para los controles radiológicos hasta la eliminación y control clínico. Cuando la pila está abierta, el tratamiento va a ser de la quemadura, con determinación del mercurio en orina, ¿sí? También del litio y el zinc en el caso de que tengan esa composición. Muchas veces no lo voy a saber y bueno, podré realizar las determinaciones que tenga a disposición. Si la pila está sulfatada, si han visto que a veces las pilas, sobre todo las AA o AAA, están dañadas, se oxidan y tienen una película que las recubre, eso es cuando están sulfatadas, que ya no funcionan en general y ya no tienen carga. El contacto bioral ocasiona mucha irritación local y se indican líquidos fríos y protectores de la mucosa. Si la pila está rota, sobre todo en las alcalinas, también pueden producir quemaduras. Bueno, vamos al agua oxigenada. El agua oxigenada es un producto también de alta prevalencia, se encuentra bastante con mucha frecuencia en los domicilios y también puede encontrarse en algunos ámbitos como peluquería o lugares en donde se hagan limpieza. El uso equivale del agua oxigenada al 1% equivale a 3,3 volúmenes de oxígeno, ¿sí? Al 3%, acá tienen los porcentajes y los volúmenes. ¿Por qué? Porque puede ser que la composición del agua en el etiquetado tengan el porcentaje o el volumen en el que es la concentración. Al 3% es como antiséptico local, y esto puede ser que incluso lo encuentren en varios lugares sanitarios, y del 6 al 9% en cosmética, esto es lo más frecuente en los domicilios, y luego tenemos al 10, 30, 35, 50, 75 y 90% en la industria. Entonces estas van a ser de alta gravedad y las que dejan mayor secuela, ¿sí? Por la concentración, independientemente del tipo, del tiempo de exposición. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Acá sobre todo los digestivos, ¿sí? Porque es un producto que habitualmente está en forma líquida, con náuseas, vómitos, hematemesis, enteritis, embolias de la vena porta pueden observarse, cardiovasculares, alteraciones de la conducción, infartos y shock. Son todos cuadros muy graves cuando la exposición de estos tóxicos es alta en grandes cantidades, y fíjense que ya hay cuadros incluso neurológicos, ¿sí? Con edema de isquemia, convulsiones y hemiplegia, y dentro de los respiratorios, edema agudo de pulmón, neumonía intersticial, apnea, y los dermatológicos,
dermatológicos sí, pueden producir gangrena, y oftalmológicos las úlceras de córnea. ¿Cuáles son los exámenes complementarios que vamos a observar acá? El laboratorio y el estado ácido base van a ser muy importantes, las placas de tórax y el electrocardiograma. De acuerdo al compromiso del estado general voy a evaluar, porque bueno, el cuadro va a depender del tipo de porcentaje del volumen, la composición y el tiempo de exposición en el que estuvo el paciente, ¿sí? En general, estos cuadros son bastante más graves, más severos por la composición, por la graduación y el tipo de composición, y entonces requieren evaluaciones de las secuelas que pueden generar. El tratamiento va a variar según la concentración, por eso es muy importante obtener el envase o saber cuál fue el uso que se le estaba dando. Si fue por vía oral, está contraindicado el vómito provocado, el lavado gástrico y purgante salino. Si la composición es al menos de 30 volúmenes, ¿sí? Voy a dar líquidos fríos sí, por vía oral. Se puede utilizar sonda nasogástrica, placa de tórax y tóraco abdominal. Si es más de 30 volúmenes, ahí voy a tener que evaluar que es una internación con medidas de soporte, sostén. Voy a tratar ya un cuadro de mayor gravedad. Tengo que evaluar clínicamente cómo se encuentra el paciente, las secuelas que están produciéndose, y en este caso se indican también corticoides en algunos pacientes, ¿sí? Pero es bastante controvertido, como hemos visto en otros cuadros toxicológicos. La exposición cutánea y ocular también tiene que ser evaluada con mucha precaución, y realizar medidas de contaminación con lavado abundante y control oftalmológico. Sustancias que pueden provocar toxicidad severa en pequeñas dosis, ¿sí? Que esto es importante por ahí para los chicos que tienen acceso en casa a pocas cantidades de algunos tóxicos, pero que si tomara incluso muy poca cantidad, como un comprimido, medio comprimido de alguno de ellos, o 5 o 10 mililitros incluso, pueden generarle un cuadro grave de toxicidad. Sí, entonces, bueno, acá tengo que tener en cuenta que hay muchos productos que son de baja toxicidad y hay otros que son de alta toxicidad, todos dentro del domicilio y que tienen en algunos casos acceso a los chicos. Entonces ahí tenemos los hipoglucemiantes orales, la glibenclamida, glimepirida y la clorpropamida. Estos son de alta toxicidad por el cuadro que producen, rápido y de difícil manejo, ¿sí? Los anestésicos locales como la benzocaína, la lidocaína. Los beta bloqueantes, atenolol, carvedilol, son algunos de los más frecuentes que hay en casa. Bloqueantes cálcicos, la nifedipina, diltiazem y verapamilo. El alcanfor, la clonidina, nafasolina, las gotas de nafasolina que a veces se encuentran también a disponibilidad, y aparte porque están en forma de gotero estos, entonces con muy poquita presión sale una dosis que puede generarles un cuadro clínico severo. El metanol, los glicoles, en todos los productos que mencionamos, los antipsicóticos, clopromacina, levopromacina, clozapina, todos los antipsicóticos que conocen, los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, nortriptilina. Recuerden la cardiotoxicidad que producían estos compuestos. Y bueno, por supuesto, si hay opioides que más de una vez quedan a disposición, el tramadol, los que se utilizan para el manejo del dolor, a veces no se tienen los cuidados y son de alta toxicidad en niños, ¿no? Y ahí está el LSD, pero bueno, la realidad es que todas las drogas de abuso son de alta toxicidad, sobre todo en los chiquitos entre 1 y 4 años, y la disponibilidad a veces hace que en el consumo los pacientes pierdan un poco los cuidados para no dejar esto en manos de los niños, pero veamos luego las consecuencias de las consultas a partir del acceso a drogas de abuso, ¿no? Las sustancias no tóxicas como vamos, acá estábamos viendo entonces todas las que pueden causar una toxicidad severa en muy poquitas cantidades, pequeñas dosis, ¿sí? Independientemente del tiempo. Ahora hay otras que no son tóxicas,
¿sí? Y bueno, pero que pueden producir muchas consultas igual, porque los pacientes por ahí no tienen la ficha no tienen la certeza del producto o en la composición incluso les dice que haga la consulta, dependiendo de la cantidad, a veces nos puede llamar mucho la atención o puede ser que produzcan algún síntoma leve y entonces eso motive la consulta de las familiares o el paciente. Y ahí tenemos un montón de productos, ¿no? Que están en casa, digamos, en gran abundancia, que son aceites de baño, aceites minerales, adhesivos al agua, aditivos de peceras, el peróxido al 3%, los antiácidos, los bronceadores, las burbujas de baño, líquidos para hacer burbujas que son muy presentes en las casas, los cosméticos, ¿sí? En este caso sí tener muchísima precaución con los que son removedores de uñas esculpidas, porque estos habíamos visto cuando vimos cianuro que tienen en su composición cianuro. Crayones, todos los que tengan con su composición tintas también van a ser motivo de consulta. Están muy disponibles en los chicos, fibras, crayones, ceritas. Muchas veces las ceritas las comen, las muerden y el cuadro en realidad es más obstructivo, ¿no? Dentríficos, desodorantes, edulcorantes, termómetros, ahí tener precaución con el mercurio, por suerte no está permitido, pero puede ser que en algunas casas todavía tengan a disponibilidad termómetros con mercurio. Marcadores saumerios, los saumerios también tienen en su composición, cuando la exposición es muy alta, y últimamente se estaba un poco dando más información digamos, el humo que se produce cuando se quema el saumerio, ¿no? Pero bueno, tienen en su composición anilina y tintas, y de ahí digamos, podrían llegar a motivar la consulta por cuadros de metahemoglobinemias, pero son leves, no son severas. Las tizas que tienen en su composición también colorantes, vaselinas y velas, y aquí cuidado un poco con los aceites esenciales porque recuerden que podían tener en su composición alcoholes. Bueno, veamos algún ejemplo. Consultan por una niña de 1 año y 6 meses, la madre se encuentra con el envase de soda cáustica en la boca y presenta llanto, cialorrea y edema de labios. ¿Cuál es la medida de rescate contraindicada en este caso? Y bueno, como la soda cáustica es un producto de alta toxicidad y que puede producir un cuadro muy grave, si yo realizo algunas de estas medidas de contaminación, yo podría producir un mayor daño generando alguna de ellas, ¿sí? En realidad, ninguna de ellas está indicada, ¿sí? Por lo tanto, todas están contraindicadas, pero además pueden producir mayor daño si las realizo, ¿sí? Tengan en cuenta esto, sobre todo para los cáusticos. Un día de verano lo llaman a un domicilio para que evalúe un niño de 2 años y 6 meses, quien se derramó un hormicida líquido. ¿Cuál es la conducta? Bueno, acá un poco apela a que veamos las medidas de contaminación, que es lo que sí o sí debemos incorporar dentro de la materia, y después si hay alguna medida que yo pueda realizar para evitar que aumente la toxicidad o la absorción del producto, ¿sí? Como es un llamado telefónico, en general el tiempo de latencia es breve en estos casos, ¿sí? Entonces acá la correcta sería le quita la ropa y lo baña con manguera o con ducha, ¿sí? Con lo que tengan cercano. Y el resto no. ¿Por qué el resto no? Porque voy a generar frotando, aumentar la absorción. Si aumento la temperatura del agua del baño, también vasodilata y aumenta la absorción. Y si solamente le saco la ropa y lo seco, el producto puede estar todavía en la piel y aumentar la absorción durante un tiempo, ¿sí? Y más allá de que sea un hormicida, cualquier producto que se encuentre en el domicilio puede tener en su composición algún tóxico que se absorba por la piel. Así que ahí deberíamos tener esta precaución. Bueno, muchas gracias.